Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa más original todavía que los anteriores. Nos acompaña Mariano Cousino, actual embajador argentino en Costa Rica. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué invitamos a un embajador? Bueno, resulta que Mariano Cousino es un especialista, un gran conocedor de Rusia. Además de ser embajador actualmente, es una persona que ha investigado, es digamos, especialista en relaciones exteriores, da cátedras, ha fundado cátedras, tiene un currículum importantísimo, obviamente lo que lo ha llevado a su actual cargo, ¿no? Sí, yo me he dedicado a estudiar la política internacional en general y en lo específico he estudiado mucho las relaciones de Rusia con Occidente, con Estados Unidos durante el periodo soviético y después del periodo soviético actualmente. Eso es lo que entiendo que los ha llevado a que les pueda interesar, dado que este año se cumplen 100 años de la Revolución Rusa y la proyección que ese evento, que es probablemente uno de los más importantes del siglo XX y de la historia reciente, todavía hoy tiene un impacto en la vida actual. Absolutamente. En Film and Arts, para octubre, hemos programado La Guerra y la Paz, que de Tolstoy, basada en la miniserie, describe lo que era la vida en la época zarista de Rusia, y el 25 de octubre vamos a estrenar un documental absolutamente exclusivo, que ustedes están viendo un adelanto en esta pantalla. El documental se llama Revolución, un arte nuevo para un nuevo mundo. Y vamos a hablar de esos temas y del vínculo con la Rusia de hoy. Nos pareció interesante hablar con Mariano de establecer un puente entre esa historia que tiene 100 años de antigüedad, pero que seguramente tiene algún eco y algún lazo con el hoy. Vamos a arrancar un poco cronológicamente. ¿Qué te parece, Mariano? Si hablamos primero de qué era vivir, cómo era la Rusia zarista. Bueno, la Rusia zarista, es decir, el periodo inmediato anterior a la revolución, era un periodo en el que Rusia es un país que ha tenido un desarrollo, si se quiere, atrasado respecto a Europa occidental. Eso significó que, por ejemplo, Rusia no vivió el Renacimiento. O si lo vivió, no lo vivió con la extensión y la importancia que se vivió en Europa occidental. Rusia no vivió la reforma religiosa. Eso hace que la religión y la iglesia ortodoxa en Rusia tiene una característica diferente a la que tienen los países occidentales, porque no vivió el proceso de secularización que uno entiende, y tanto el Renacimiento como el proceso de reforma religiosa son los dos elementos centrales de la modernidad. Eso no significa que Rusia fuera un país feudal, como a veces se dice la caricatura, que la Rusia zarista era un país feudal, porque la servidumbre y demás fueron siendo eliminados paulatinamente, como lo fueron en Europa primero, bueno, y en los Estados Unidos, es decir, en Occidente en general, pero con un cierto retraso. Industrialmente era un país atrasado, muy atrasado, esto es real. Era un país donde la mayor parte de la población vivía en el campo, el grado de urbanización era más bajo que el que había en Europa, porque precisamente no se dio el proceso de industrialización con la magnitud, la velocidad y la intensidad con la que se dio en los países de Europa occidental. Ahora, el zarismo era un sistema político como el de las monarquías absolutas, por supuesto, como funcionan en Europa, pero que no pasaron la etapa, ni la Revolución Inglesa en 1688, ni la Revolución Francesa. ¿Estaban detenidos en el tiempo de alguna forma? Yo diría que estaba retrasado. Detenido probablemente... No, detenido no, pero entiendo la imagen. Ahora, en el periodo zarista, en el periodo inmediato anterior a la Revolución del 17, que en realidad es la Revolución de Febrero, y después la consecuencia de eso, el golpe que da Lenin y los bolcheviques en octubre/noviembre, de acuerdo al calendario. En el periodo ese inmediato anterior hubo intentos de reforma, no es que no los hubo, y hubo reformas que se iniciaron durante el periodo zarista con el zar Alejandro, e incluso durante el periodo del último zar, durante el zar Nicolás II, hubo un periodo de reformas o un intento de reformas que impulsó el primer ministro Stolypin, que fue asesinado en un atentado.
igual que varios zares fueron asesinados en atentados o digamos, en golpes de palacio. Pero lo cierto es que esos atentados, la acción del anarquismo y demás, cimentaron la idea en la dirigencia rusa, en la monarquía rusa, de que había que gobernar con mano firme. Por otro lado, Rusia desde siempre, y aún hoy, tiene como objetivo político fundamental la preservación del territorio y de la integridad del Estado. Porque Rusia es el país más extenso del mundo. Es una fracción del mundo, porque va de Europa a Asia, recorre 11 usos horarios. Está dotado de riquezas naturales inmensas y de reservas energéticas gigantescas. Pero es un territorio muy fácil de invadir. Es un territorio muy vulnerable. Ajá. Porque no está protegido por fronteras naturales significativas, como tampoco lo está China. Y es una potencia continental que tuvo dificultades enormes a lo largo de su historia para acceder a aguas cálidas que le daban salida o comercio durante todo el año. Por eso la importancia de acceder al Mar Negro, por eso la importancia de Ucrania, por eso la importancia de Crimea. Pero para tener en cuenta, Rusia es un país que siempre se ve con el espejo con los Estados Unidos. Eso Tocqueville dijo, que los dos países que iban a liderar de alguna manera el futuro iban a ser Rusia y los Estados Unidos por su magnitud. Pero hay una diferencia central. Estados Unidos es un continente en sí mismo protegido por dos inmensos océanos. Es el país más privilegiado de la historia de la humanidad en términos geográficos. Rusia es un país que tiene una geografía que lo complica porque está rodeado de otras potencias, hoy potencias nucleares, que son China, la India, Pakistán, tiene Medio Oriente en el sur y Europa en la otra frontera. Entonces es un país fácilmente invadible, que fue invadido por los mongoles, que fue invadido por los polacos, por los lituanos, en los últimos 2 siglos por 2 invasiones provenientes de Occidente, la invasión napoleónica y la de la Alemania nazi. Todo eso hizo creer en Rusia, hizo cimentar la convicción de que la prioridad número 1 y estratégica y fundamental es la preservación del territorio. Eso hace que en el sistema político ruso, de los zares, de la Unión Soviética y hoy, la clave y el eje del sistema político pasa por el aparato de inteligencia, por el aparato de seguridad y por el aparato de defensa. Esa es la explicación objetiva, porque en la política, guste o no, el factor más importante de la política es la geografía. El segundo factor más importante de la política es la historia, pero la geografía es inmodificable. Uno puede los gobiernos los regímenes pueden modificar su ideología, su tendencia, su comportamiento y hasta se puede modificar lentamente la cultura, pero la geografía es inmodificable. Claro. Y eso es lo que explica el comportamiento de una potencia continental como Rusia y es lo que explica el comportamiento de una potencia insular como era el Reino Unido, el ex imperio británico o los Estados Unidos, que son potencias protegidas por océanos. Mira qué interesante. Entonces, hagamos un salto en el tiempo al momento de la revolución, sí, que arrancó en febrero. Sí. Es decir, ¿qué crea las condiciones? Porque uno cuando piensa en Rusia, en el momento siempre escucha o dice o lee que era un campesinado muy pobre y que esa crisis esa injusticia enorme llevó a la revolución. Pero quizás esto es simplista. Bueno, por supuesto había diferencias sociales gigantescas, mucho mayores a las que hay hoy, y probablemente similares a las que hubo en el periodo soviético, es decir, tal vez con menos crueldad, pero también sobre todo con el periodo de Stalin, ¿no? Pero por supuesto que había diferencias. También las había en Occidente, menores, pero las había. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, porque el factor humano interviene, por supuesto. Hay factores fundamentales como mala cosecha, periodo de malas exportaciones de trigo, como después en el periodo soviético, los periodos en que el precio del petróleo bajó, afectó a la política rusa, eso es así. Y hay situaciones, el anarquismo, bueno, hablábamos antes, que asesinó a varios gobernantes rusos, zares, herederos y primeros ministros. También la guerra ruso-japonesa cumplió un rol decisivo en esto y las potencias, por ejemplo Inglaterra, el Imperio Británico apoyó al Japón. Japón fue el primer país que derrotó a un país europeo en 1905.
También contribuyó, desde luego, la guerra. La Primera Guerra Mundial fue decisivo para la suerte del régimen zarista. La personalidad de Nicolás II también contribuyó. El rol que Rasputín tenía sobre la familia, sobre los zares, también tuvo una influencia. Ahora, es como la Revolución Francesa. Usted me dice, ¿con Luis XIV no hubiera habido Revolución Francesa? Bueno, probablemente no. La personalidad de Luis XIV no era la de Luis XVI. Ahora, tampoco el tiempo que le tocó gobernar a Luis XVI era el tiempo que le tocó a Luis XIV. Y lo mismo yo le podría decir con respecto a Nicolás II. El factor humano es importante, pero el factor estructural también lo es. La caída de la Unión Soviética, 70 años más tarde, ¿la explica Gorbachov? En parte sí. ¿Le explica el precio del petróleo? En parte sí. ¿Por qué duró? El zarismo podría haber caído antes o después. La Unión Soviética podría haber caído antes o después. Los estudios historiográficos le adjudican más o menor importancia a un fenómeno o al otro. Lo cierto es que ocurrió en el febrero del 17, la monarquía colapsó por falta de voluntad incluso, cierta falta de voluntad, porque era un régimen que se había basado ya finalmente en una represión muy fuerte que se hizo en las primeras manifestaciones que hubo en ese momento ya se llamaba Petrogrado, porque se le modificó el nombre. Primero era San Petersburgo, después se le puso Petrogrado por un periodo corto para quitarle el sentido germánico al nombre durante la guerra y ponerle un nombre plenamente ruso, porque era la ciudad fundada por Pedro el Grande. Pero en esas manifestaciones que hubo una represión brutal frente al palacio, frente al Hermitage, y ese régimen estaba agotado de alguna manera. Lo cierto es que el gobierno provisional que se forma en los primeros meses del 17, que dura muy poco tiempo, es un intento de un gobierno, de una suerte de gobierno limitado, reformista, pero además de terminar con el absolutismo. Entonces la Duma, el equivalente al Parlamento, comienza a funcionar más activamente, pero ese sistema no termina de afianzarse, de hecho colapsa, y una minoría pequeña, que eran los bolcheviques, consigue hacerse el poder. Porque Lenin dice, hay un famoso discurso en el que él dice, no podemos esperar a que se cumplan las etapas que estaban previstas, hay que tomar el poder ya, hay que aprovechar tomar el poder. En este documental se lo ve diciendo eso. Y además después, documentos posteriores revelan que Lenin dijo que hay que recurrir al terror, porque si la situación no se puede controlar por las vías positivas, claro, por las buenas maneras, hay que tomar el poder. Lo cual revela una cosa que hay que también tener en cuenta. El terror no es una creación de Stalin. Si bien Stalin lo ejecutó con mayor nivel de perfeccionamiento, sí, el modelo de terror no es una creación de un individuo alienado, único, y que extirpado él se termina. Era una cosa necesaria para instaurar un gobierno totalitario que fue probablemente el primer gobierno totalitario de la historia, y que las consecuencias de eso fueron que posteriormente se intentó reproducir eso, y en algunos lugares se reprodujo, en algunos lugares de nuestro continente, por ejemplo, hasta el día de hoy. Entonces eso ha hecho que ese modelo, porque políticamente finalmente fue exitoso, no para el país, pero sí para quienes tomaron el poder, se aplicó ese sistema. Eso yo te diría con respecto a la revolución en sí mismo, que hay que distinguir nuevamente. La revolución que tuvo lugar en febrero o marzo del 17, con el golpe de Estado de octubre/noviembre, que es el que forma el gobierno ya totalitario, porque Kerensky pierde el poder. Kerensky obviamente hubiera querido seguir gobernando. Hay una anécdota famosa de Kissinger, que cuando se produce la revolución de los claveles, si no me equivoco, en Portugal en el 74, él habla con Mário Soares, que en ese momento era canciller de Portugal, después fue primer ministro, y le dice, si ustedes siguen así van a terminar como Kerensky. Entonces Mário Soares le dice, yo no quiero terminar como Kerensky. Dice, menos Kerensky quería eso, Kerensky tampoco. Entonces, pero lo cierto es que esa revolución se come de alguna manera una etapa y otra, y hay un cierto paralelismo con la Revolución Francesa, en la que también hay un momento de un gobierno moderado que fracasa, claro, el de los girondinos y demás, y que finalmente el terror se impone,
y después desemboca en una dictadura militar, en el caso de la Revolución Francesa, que es el gobierno de Napoleón, y en el caso de la Revolución Rusa, en un gobierno ya totalitario, mucho más opresivo, que es el de la Unión, cuando se forma la Unión Soviética y el modelo comunista. Hablemos de una cosa antes. Quiero mostrarles 2 libros que ha escrito Mariano Causino. La Rusia de Putin, un libro que tengo muchas ganas de leer porque me parece súper interesante. Y Rusia, actor global, renacer de un gigante y la inquietud de Occidente. O sea que está claro que es alguien, más allá de, obviamente nos damos cuenta de que sabe lo que dice, pero no solamente lo sabe, sino que lo ha meditado hasta lograr producir estos interesantísimos libros. Con respecto hagamos un salto entonces de la revolución al hoy de Rusia. Sí. ¿Cómo vive hoy el pueblo ruso este recuerdo? ¿Qué recuerdo tiene? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, después de la revolución, Stalin fabrica una imagen de Lenin como un buen padre, pero según lo que estás diciendo vos, y he escuchado en otros lados lo mismo, que en realidad el que armó el sistema fue Lenin. O sea, no, sin duda, el sistema lo forma Lenin y Stalin es su mejor alumno. No viene al caso tratarlo acá porque nos va a llevar mucho tiempo. Sí. Tampoco está claro que Stalin fuera el heredero elegido por Lenin. Es probable que no lo haya sido y que Stalin maniobró para hacerse el poder, pero lo cierto es que lo hizo. Sí. El recuerdo que tiene la población rusa sobre el periodo soviético, sobre la revolución, sobre el periodo soviético y sobre las consecuencias. Bueno, esto es importante para entender hoy el rol que tiene Rusia en el mundo y su relación con Occidente y en particular su relación con los Estados Unidos. En Occidente se entiende por la caída de la Unión Soviética y la caída del comunismo, se entiende una única cosa. En Rusia, ese fenómeno, en realidad son 2 fenómenos, de los cuales uno es leído positivamente y uno negativamente. La caída del comunismo, es decir, del socialismo real, no del socialismo utópico, sino del socialismo puesto en ejercicio y como un sistema opresivo, negador de la libertad individual, totalitario y demás, la caída de ese sistema es visto como algo positivo, indudablemente. Están contentos. Indudablemente porque es la recuperación de la libertad, o mejor dicho, por primera vez Rusia vive un periodo de libertad relativo respecto a lo que hay a lo que nosotros podemos considerar en Occidente, pero muy grande respecto a su propia historia, porque claro, respecto al periodo zarista, o respecto al periodo stalinista, o a la Unión Soviética, la libertad que vive en Rusia es enorme. Si usted la compara con la libertad que hay en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, obviamente que no lo es. Claro. Pero hay que comparar contra sí mismo. Sí, ya no existe el Gulag. Exactamente. Entonces, con respecto a la caída del comunismo, es visto como algo positivo, igual que en Occidente. Pero con respecto a la caída de la Unión Soviética como entidad de derecho internacional y como entidad política, eso es visto como un fracaso. Porque la Unión Soviética había logrado, al finalizar la guerra en la que los rusos pusieron 20 millones de muertos y que ellos le llaman la Gran Guerra Patriótica, a la Segunda Guerra Mundial. Rusia había conseguido, por fin, su mayor grado de seguridad territorial. Y eso lo logró consolidar finalmente en 1975 con los acuerdos de Helsinki, en los cuales la Unión Soviética reconoció que tenía que hacer avances en materia de derechos humanos a cambio de que se le reconocieran las fronteras derivadas de la guerra, que eran un primer anillo de protección, que eran las 14 repúblicas soviéticas que rodeaban a la Federación Rusa, lo que hoy es la Federación Rusa, y los países del Pacto de Varsovia. Todos esos países de los del Pacto de Varsovia, a lo largo de la década de 90 y de los 2000, vieron cómo la OTAN se fue expandiendo hacia el este, y eso fue visto, y es visto, como una amenaza a la seguridad de ese país. Por lo tanto, la diferencia que hay en Rusia con respecto a la caída de la Unión Soviética, con la que hay en Occidente, es importante. La expansión de la OTAN es vista como un fracaso y como algo imposible de aceptar. Eso explica la política ucraniana, eso explica la política en Georgia, y eso explica la diferencia que hay hoy entre Rusia y los Estados Unidos y que hay entre Rusia y Occidente. Usted tiene que entender que cualquier país que había logrado construir un anillo de protección, había logrado construir 2,
Cuando vio que eso se derrumbó, eso explica por qué Putin es tan adorado en Rusia y tan odiado en Occidente, y por qué Gorbachev es tan detestado en Rusia y tan reconocido en Occidente. Cuando Gorbachev se presentó a las elecciones en 1996, después de ya haber caído la Unión Soviética, sacó el 0.3% de los votos. No lo querían nada. Gorbachev en cualquier país occidental es visto como el hombre que Ganaría terminó con el comunismo, pero en Rusia es visto como el hombre que destruyó un imperio que para los rusos era el orgullo nacional. Y es más, la Unión Soviética, cuando colapsó, aproximadamente un tercio o tal vez más de su población quedó viviendo en otros países. Por eso si usted va a Ucrania, va a haber poblaciones rusas en Ucrania, va a haber poblaciones rusas en Bielorrusia. Nadie dice que es bielorruso, ¿se entiende? Porque los bielorrusos se consideran rusos. Esta es la realidad sociológica. Entonces, eso hace que ese desencuentro es el que explica mucho esta situación. Para redondear, a mí me gustaría, a ver, ¿cómo se te ocurre reflexionar tomando dos ideas, lo que es la política, la libertad y el arte? Porque Film and Arts es un canal que pone su foco en el arte. Sí. Y creo yo que el arte y la libertad están muy vinculados. Sí. Pero hay épocas, digamos, el músico más importante del siglo XX es Shostakovich. Y Shostakovich hizo toda su creación musical bajo la bota de Stalin. O sea que las cosas son más complejas que ponerlo en términos de libertad. Sí. ¿Cómo reflexionarías sobre la libertad, el arte y la política? Bueno, yo creo, es un tema que yo no soy experto, pero yo lo que podría ensayar es la siguiente respuesta. Los rusos no son un pueblo occidental plenamente. Es un país que tiene una tensión entre Asia y Europa permanente a lo largo de su historia. Por lo tanto, el sistema de valores no es exactamente el mismo. Por lo tanto, la libertad, entendida en una forma u otra, no puede ser linealmente aplicada. Porque si no, con ese criterio tampoco en China podría haber surgimiento de artistas y vida intelectual, y la hay. Porque el reclamo de libertad en China es menor todavía que el que hay en Rusia, porque la cultura oriental tiene valores diferentes, tiene un manejo del tiempo distinto que el que tenemos nosotros, tiene una visión sobre el individuo diferente. En Oriente el conjunto es más importante que el individuo. En Occidente, el individuo está por arriba de todo y se entiende que las personas nacemos con derechos individuales que son reconocidos por el Estado, que no son creados por el Estado. En Oriente esas categorías son distintas, no son exactamente iguales, por no decir que en muchos casos son distintas. Y en Rusia, en un país que, te vuelvo a decir, en el periodo de Stalin es un periodo dramático por las purgas y por el nivel de autoritarismo feroz. Pero ese país lo soportó por algo, lo soportó porque venía de una historia feudal, porque venía de una etapa que Occidente había superado siglos antes. No es que no la había vivido, pero que la había superado siglos antes. De manera que perfectamente puede haber habido artistas extraordinarios. Por otro lado, el modelo comunista fomentó mucho a algunas expresiones artísticas y deportivas, por ejemplo, también, porque ellos sabían que era la imagen del país. Entonces los cuidaron enormemente. Muchos de los artistas pertenecían no a la nomenclatura, pero sí eran protegidos por la nomenclatura, es decir, eran protegidos por el sistema, porque precisamente los querían entrenar para después mostrarlos en Occidente. Ustedes recuerden esa película un poco propagandista, pero que muestra bien la época, de Baryshnikov, de Sol de Medianoche. Sí. Ustedes la recuerdan, del final de la... Que se quiere escapar. Bueno, esa película muestra cómo la Unión Soviética protegía a sus artistas y los fomentaba, y en el caso ese es un defecciona, pero muestra el grado de privilegio que se le da, porque precisamente los necesitan para mostrarlos. Ahora, evidentemente, y eso yo no soy un conocedor porque yo apenas soy abogado e inquieto con la historia, nada más, pero evidentemente la pulsión artística cuando existe hasta en una celda. Por supuesto con mayor dificultad, pero es algo que existe, porque si no, no hubiera podido haber expresiones artísticas en modelos autoritarios. Pero yo lo pondría en ese plano,
Creo que es importante tener en cuenta los valores de reclamo de libertad que no son iguales en todos lados. Eso explica por qué, por ejemplo, en la Rusia actual hay un reclamo de libertad mayor y de democratización mayor en las grandes ciudades, en San Petersburgo, en Moscú, pero no la hay en el interior del país, o si la hay es muy marginal. ¿Y por qué en China, por ejemplo, que es un país que en los últimos 40 años más de la mitad de la población salió del sistema feudal, de la pobreza extrema y vive en las ciudades y vive integrado a una economía urbana y casi capitalista? Siguen soportando el partido único. Pero es que no es que lo soportan, porque con respecto al nivel de vida que tenían hace 40, 50, 60 o 100 años, es tan bueno, es tan el grado de avance, que no lo soportan, lo aplauden. Y es entendible que así sea, porque han logrado grados de libertad, aunque sea controlados, y que en términos nuestros uno no puede entender que uno va y no le funciona el Google, no le funciona esto y el otro. Pero está todo controlado, es decir, aceptan sí, el control también, del pero, Estado. Y lo hace, es inherente a su filosofía casi holística, diría yo, y a uno le cuesta entender y dice, ¿cómo puede ser que no haya mayor reclamo? Y es comprensible. La civilización es un aprendizaje, no es una cosa que se impone. Y los intentos de generar estructuras democráticas por la fuerza han fracasado en la historia del mundo. Claro. Han sido muy violentas, han costado mucho y han provocado en muchos casos retrocesos. Por ejemplo, como se ha visto en la primavera árabe hace 10 años, hace menos, hace 7, 8 años. Gobiernos que eran dictaduras militares laicas fueron reemplazados por gobiernos teocráticos, absolutistas, o por guerras civiles interminables, como hay en Libia, como hay en Irak y como en ciertas regiones de Siria que sigue existiendo, con el drama humanitario que vemos. Entonces, yo creo que la realidad tiene que ser tenida en cuenta para analizar estas cosas, y no solamente un idealismo que conduce a veces a tragedias, como se han visto en este caso, ¿no? Claro. Como se ha visto también en el periodo soviético, sin ninguna duda. Bueno, en este documental, esto ya para terminar, seguiríamos muchas horas, realmente es un tema apasionante, pero este documental te muestra cómo los artistas que primero fervientemente apoyaron la revolución, trabajaron para ella, para lograr un arte nuevo, de repente hubo cambios políticos que hizo que la revolución se los comiera y la mayoría terminaron fusilados, suicidados, no se podían ir, casi ninguno se pudo ir, en los gulag. Es decir, es un conflicto que me parece que sí, que me interesa mucho el punto de vista que traes vos de ponerse en el lugar de la otra concepción del mundo. Yo creo que es contrafáctico analizar cómo hubiese sido el mundo, la vida artística en el siglo XX en Rusia si la revolución no se hubiera dado con las características que se dio. La verdad nadie lo sabe. No sé si hubiera sido mejor o peor. Uno tendería a pensar que el desarrollo hubiese sido en un marco de libertad hubiese sido más grande, pero no lo puedo analizar, no estoy yo en condiciones de hacerlo, claro, ni es contrafáctico. Pero lo que sí se puede analizar es lo que ocurrió y tratar de entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Bueno, esto es lo que ha surgido. Las manifestaciones artísticas rusas son, por ejemplo, en materia de literatura, son decisivas. Y bueno, y Rusia es un país, te vuelvo a decir, es un país que no llega a ser occidental, no llega a ser oriental, es una cultura en sí misma y es un país que se entiende a sí mismo como una civilización. Rusia en cierta manera se puede analizar a lo largo de etapas, hay quienes dicen en torno a las etapas caracterizadas por las ciudades que fueron eje. Kiev primero, donde nació Rusia, o el alma rusa, Rus, digamos, Moscú y San Petersburgo. Cómo cada una de esas etapas tiene un intento de modernización, de integración al mundo, y cómo siempre Rusia se sintió postergada, y cómo Occidente nunca terminó de asimilarla a Rusia o de aceptarla, y eso fomentó unos ciertos sentimientos de inseguridad asentados en la cuestión territorial de la que hablábamos antes, de ese territorio inmenso, pero difícil de proteger y fácilmente pasible de invasiones. Esa tensión entre Oriente y Occidente es la que hoy, por ejemplo, explica cómo Rusia, por su desencuentro con Occidente, está acercándose a China.
cosa contraria a la que ha hecho a lo largo de toda su historia, porque China y Rusia son países que tienen una historia de desencuentro y una frontera conflictiva y estuvieron al borde de una guerra nuclear hace tan solo 40 o 50 años. Oportunidad que fue aprovechada por Estados Unidos en aquel momento cuando Nixon hizo su apertura a China y para contrabalancear el poder de la Unión Soviética, que en ese momento era la potencia que podía rivalizar con Estados Unidos. Claro. Nixon y Kissinger hicieron esa apertura a China, que fue una política francamente novedosa, audaz e inteligentísima. Hoy está ocurriendo una situación paradójicamente al revés, porque Rusia, de alguna manera empujada por su mala relación con Occidente, está acercándose a China. Y hoy la potencia económica, cultural y algún día, signo de pregunta, militar, que puede rivalizar con los Estados Unidos, no es Rusia, es China. Claro. Entonces, hoy el mundo tiene una característica distinta y en Occidente algún día se va a advertir si conviene más una buena relación con Rusia o una mala relación con Rusia. Mariano, te agradezco muchísimo, realmente gracias a usted. Apasionante lo que nos contás y me encanta tener esta oportunidad de poder dar esta perspectiva. Film and Arts realmente todos los días lo pienso, es un privilegio que Latinoamérica tenga un canal como Film and Arts que te permite pensar el arte desde Latinoamérica, pensar lo mejor del arte del mundo y hasta pensar en el vínculo del arte con la política y los seres humanos reales de hoy. Lo que nos contaste hoy a mí me vuela la cabeza, realmente te agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, seguimos experimentando en Film and Arts Live. Hasta luego.